Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 7 de nuestro curso de razonamiento lógico y matemático. Estamos viendo ya qué son argumentos válidos, ¿ok? Recuerde que eso es muy importante porque en los métodos para demostrar teoremas siempre se refería a que usted tenía que argumentar válidamente. Pues, ¿qué es eso de argumentos válidos? Bueno, pues al final de la primera parte de esta lección dimos lo que es la definición de un argumento, de lo que es un argumento válido y lo que es un argumento no válido o una falacia o un sofisma, que es lo mismo de no ser válido. Bueno, ya estábamos viendo un primer argumento. Nos presentaban este esquema, en este primer ejemplo, este esquema en donde nos daban dos datos y una conclusión. Pues recuerde que por definición un argumento es un esquema en donde se nos dan dos o más datos y una o más conclusiones, ¿ok? Y estábamos ya tratando de determinar si ese argumento era válido o no. El primero de los pasos indicamos que era identificamos las afirmaciones en los datos y las conclusiones con variables. Y entonces dijimos, bueno, pues el primer dato es una condicional que dice, si Julia aprueba el curso de matemática básica, entonces Julia se gradúa. De ahí obtuvimos dos afirmaciones, una que dice Julia aprueba el curso de matemática básica, que la identificamos con la variable P, y la otra afirmación que es que Julia se gradúa, que la identificamos con la variable Q, ¿ok? En el segundo dato vemos que lo que nos dan es una sola afirmación que dice Julia aprueba el curso de matemática básica, y eso no es otra cosa que esta misma afirmación, Julia aprueba el curso de matemática básica. Así que este segundo dato no aporta ninguna variable nueva, es esta misma P que vimos en el dato primero. Y la conclusión es Julia se gradúa, que precisamente es esta segunda afirmación del primer dato que la habíamos identificado con Q. O sea que en la conclusión tampoco se nos aporta una nueva afirmación con la cual tendríamos que identificarla con una nueva variable. Así que ahí nada más hay dos afirmaciones envueltas que están representadas por estas dos variables P y Q. Ese es el primer paso, identificar las afirmaciones en los datos y las conclusiones del argumento con variables. Segundo, traducimos los datos y la conclusión del argumento a símbolos. ¿Ve? Bueno, pues vamos a ver cómo traducimos este dato y esta conclusión a símbolos. Primer dato, ¿verdad? Como dice, si Julia aprueba el curso de matemática básica, entonces Julia se gradúa. Eso es una condicional que tiene como hipótesis a Julia aprueba el curso de matemática básica. ¿Ve? Pues mire, la condicional que está en el primer dato tiene como hipótesis a la afirmación P, Julia aprueba el curso de matemática básica, y como conclusión a la afirmación Q, Julia se gradúa, ¿verdad? El segundo dato es la afirmación P, otra vez, ni más ni menos, y la conclusión es la afirmación Q, Julia se gradúa. ¿Lo ve ahí? Bien, pues ya tenemos traducidos los datos y la conclusión a símbolos. ¿Lo ve? Esta condicional, esta variable y esta variable. ¿Ok? Tercero, establecemos la afirmación que hay que investigar. Bueno, ¿qué es eso de la afirmación que hay que investigar? Pues en la segunda definición, ¿verdad? La primera definición era que era un argumento. En la segunda definición dice que es un argumento válido. ¿Okay? ¿Qué es un argumento válido? Pues mire, va a ser válido si la condicional, pues hay que investigar una afirmación, un enunciado que es una condicional. ¿Qué condicional? Que tiene como hipótesis, lo que está a la izquierda de la flechita, a la conjunción algo y algo, ¿verdad? De los datos del argumento, y como conclusión a cada una de las conclusiones del argumento. Esa es la afirmación que hay que investigar. ¿Y qué es lo que hay que investigar? Si esa afirmación, que repetimos, es la condicional que tiene como hipótesis a la conjunción de los datos del argumento y como conclusión a cada una de sus conclusiones, es una tautología. O sea que cuando yo prepare la tabla de verdad de esa afirmación, de esa condicional que tenemos que preparar en este paso, establecer esa afirmación que hay que investigar, nos resulte una tautología. O sea que la tabla de verdad va a tener en la última columna, ¿verdad?, que corresponden a los valores de la afirmación que vamos a investigar, sean todos ciertos. Si eso ocurre, entonces el argumento es válido. Si no, no es válido. Bueno, pues vamos a ver cuál es la afirmación que tenemos que investigar. Dice, mírenlo aquí, es una condicional. Pues miren, una condicional, aquí, esta flechita indica que eso es una condicional, ¿verdad? Dice que tiene como hipótesis, o sea, lo que está a la izquierda
de esa flechita, de esa condicional que vamos a investigar, a la conjunción, miren aquí, la conjunción, ¿ves? Algo y algo. ¿La conjunción de qué? De los datos. ¿Cuáles son los datos? Miren, esta condicional, si P entonces Q, y este otro dato que es P, ¿ves? Así que tenemos la hipótesis, que es la conjunción de estos dos datos, si P entonces Q y P. Y como conclusión de esa condicional que tenemos que investigar, a ver si es una tautología, como conclusión tiene cada una de las conclusiones del argumento, pero en este caso nada más hay una conclusión, así que ponemos la conclusión acá, que fíjense que es la Q, ¿lo ven? Así que esta que está aquí es la afirmación que hay que investigar, a ver si es una tautología, ¿ok? Bueno, ¿cómo decidimos eso? Pues entonces en el cuarto paso dice, preparamos la tabla de verdad de la afirmación a investigar, o sea que ahora vamos a preparar la tabla de verdad de esta afirmación, ¿ok? Bueno, pues vamos a ver si borramos aquí, para preparar aquí la tabla de verdad de esa afirmación, ¿ok? Aquí la tenemos. Bueno, fíjense, esta es la afirmación, ¿verdad? ¿Cuántos enunciados ustedes ven envueltos en esa afirmación compuesta? La P y la Q, nada más P y Q, dos. Así que vienen aquí dos columnas, una para la P y una para la Q, ¿verdad? Y ya sabemos desde casi el primer día de clases, ¿verdad?, que hay cuatro casos para esa situación, ¿verdad? Caso 1, caso 2, caso 3 y caso 4. Que espero que eso no se nos haya olvidado. El primero es que las dos sean ciertas, el segundo es que la primera sea cierta y la segunda sea falsa, el tercero que la primera sea falsa y la segunda sea cierta, y el cuarto que ambas afirmaciones componentes sean falsas. Bueno, fíjense que ahora tenemos que preparar aquí la condicional de P con Q para después buscar la conjunción de esa condicional con la P. Esta condicional no la tengo, ¿verdad que no? La P sí, miren aquí, es la primera columna. Ahí están los valores de verdad de la P. Pero tenemos que buscar los valores de verdad de esta condicional. Así que eso es lo siguiente que hacemos, el encabezamiento que ponemos en la siguiente columna. Si P, entonces Q. ¿Cuándo es que una condicional es cierta? En todos los casos, excepto si el primer caso, la primera afirmación, perdón, que la compone es cierta, y la segunda que la compone es falsa, ¿ok? Bueno, pues a ver, ¿en qué caso ocurre que la primera, que es la P, es cierta y la segunda es falsa? En el caso 2, pues ahí es que es falsa, ¿verdad? Si la primera afirmación es cierta y la segunda afirmación es falsa. En los demás casos, fíjense que no pasa eso de que la primera sea cierta y la segunda falsa, ¿verdad que no? Aquí es que la primera y la segunda son ciertas, aquí es que la primera es falsa y la segunda es cierta, y aquí que las dos son falsas. Pues que es donde único pasa que la primera es cierta y la segunda es falsa, es en este caso, ahí es que es falsa. En los demás será cierta, ¿ok? Bien, pues ya que tenemos la condicional de P con Q, ahora tenemos que formar la conjunción de esa condicional que la tenemos en esta columna con la P que la tenemos en esta otra. Así que vamos a buscar aquí la conjunción de la condicional de P con Q con la P, ¿okay? Con la P. Y entonces, ¿cuándo es que una conjunción es cierta? ¿Cuándo es que una conjunción es cierta? Si las dos, si esta que está aquí y esta que está acá son ciertas. A ver, en el caso 1, mire, las dos son ciertas, pues ahí es cierto. En el caso 2, nada más una es cierta, pues esto es falso. En el caso 3, nada más una es cierta, pues es falso. Y en el caso 4, nada más una es cierta, pues esto es falso. Para que sea cierta una conjunción, las dos, esta y esta, tienen que ser ciertas. Y fíjense que eso nada más ocurre en el caso 1. Y ya que tenemos eso, pues ahora podemos formar la condicional de esta hipótesis, que la tenemos aquí, con esta conclusión que la tenemos acá, ¿ok? Así que ahora buscamos los valores de verdad de si P, entonces Q y P, entonces Q, ¿ok? Bueno, pues ahora nos fijamos en la columna de esta afirmación, que está aquí, y la columna de esta otra afirmación, que es la Q, ¿verdad? Y fíjense que en esta conjunción, en esta condicional, la primera, la hipótesis es esta afirmación y la segunda es esta. Así que tenemos que ver en cuál de los cuatro casos pasamos de cierto aquí a falso allá, ¿verdad? Porque esta es la primera y esta es la segunda. Pues mire, pasa de cierto a cierto, pues es cierta. Pasa de falso a falso, pues es cierta. Pasa de falso a cierto, pues es cierta. Y pasa de falso a falso, pues es cierta, ¿ok? Bien, recuerde, aquí muchos estudiantes tienen dudas. Si paso de falso a cierta,
¿Es falsa? No, es si pasa de cierto a la primera a falsa a la segunda, ¿ok? Y te va, pues esta es la primera y esta es la segunda. No, la primera es esta, mírala aquí. Y la segunda en esa condicional es la Q, mírala acá. ¿Qué usted nota? Marcamos esto, ¿verdad? Para saber que usted se fijó en que todos los valores son ciertos. Y entonces usted dice, bueno, pues entonces preparamos la tabla de la afirmación a investigar. Quinto paso, decidimos si esa afirmación es o no una tautología. Quinto, decidimos si la afirmación investigada es o no una tautología. Decidimos si la afirmación investigada, que mire es esta, ¿verdad? Esa fue la que investigamos, es una tautología. Bueno, pues por lo tanto, ¿qué usted decide? Que la afirmación investigada, que es esta, la investigada, que es esa, es una tautología porque es cierta en todos sus casos, ¿verdad? Así que usted lo indica aquí, la afirmación investigada es una tautología. Porque recuerde que si son todos, es cierta en todos sus casos, es una tautología. En todos sus casos, no en casi todos, ¿ok? Bueno, pues entonces, sexto y último paso, usted decide si su argumento es válido o no. Decidimos en el sexto paso en el sexto paso, decidimos si la afirmación, si el argumento es válido o no. El argumento considerado es válido o no. Bueno, pues ¿qué usted diría? Pues como la afirmación investigada es una tautología, ¿qué dice la definición de argumento válido? Que es un argumento válido porque la afirmación investigada resultó ser una tautología. Es un argumento válido. ¿Sí? Y ya. Con eso terminado. Son 6 pasos, ¿se fijan? Bueno, déjenme decirles que muchos estudiantes aquí cometen el error en el último paso. Usted tiene que decir si el argumento es válido o no es válido. Válido o no es válido. Y claro, si no es válido puede decir que es una falacia o un sofisma, que como dice está la definición de cuando un argumento no es válido, ¿verdad? Muchos estudiantes dicen el argumento es una tautología. No, yo no he definido en ningún momento cuándo es que un argumento es una tautología. No hemos definido cuándo un argumento es válido o cuándo no es válido. ¿El argumento es cierto? No, el argumento es válido. Yo en ningún momento he definido que es un argumento cierto. ¿El argumento es correcto? No, el argumento es válido. No he dicho en ningún momento si el argumento es correcto o incorrecto. Usan ese concepto. El argumento es válido, ¿ok? Bien, segundo ejemplo. Nos dan este dato. Dice, si usted obtiene un promedio numérico
de 90 o más, entonces usted obtiene una calificación de A. Dato: usted obtiene una calificación de A. Una calificación de A. Conclusión: usted obtiene un promedio numérico de 90, de 90 o más. Bien. ¿Es ese esquema un argumento? Sí, porque fíjense que contiene dos o más datos y contiene una o más conclusiones. Dicho sea de paso, ya que vimos el primer ejemplo, ¿verdad? Se me pasó decirle que fíjense que la definición dice que un argumento va a ser válido si esa afirmación es una tautología, ¿verdad? ¿Y qué es la afirmación que tenemos que investigar? Si la condicional que tiene como hipótesis a la conjunción de los datos del argumento y como conclusión a cada una de las conclusiones es una tautología. O sea que si en el ejemplo anterior o en este ejemplo, por ejemplo, que yo le doy 2 datos y le doy nada más que una conclusión, si yo le diera 2 datos y 3 conclusiones, para que el argumento sea válido, tenemos que investigar, en ese caso que tuviéramos 3 conclusiones, 3 condicionales, 3 afirmaciones, que tiene como hipótesis a la conjunción de los datos que yo le haya dado y como conclusión, por ejemplo, a la primera. Si sale una tautología, vamos bien. Entonces investigamos la segunda posibilidad, que tengamos la conjunción de 2 datos como hipótesis y como conclusión a la segunda conclusión del argumento. Si es una tautología esa también, vamos bien. Y si tenemos la conjunción de los datos que nos den, en este caso 2, y como conclusión a la tercera conclusión del argumento, si resulta ser válida, también entonces el argumento completo es válido, ¿ok? Si resulta ser una tautología con la primera y con la segunda y con la tercera no, o sea, teniendo como hipótesis a la conjunción de los datos que yo le haya dado y como conclusión a cada una de las conclusiones del argumento, si es una tautología para las primeras 2 conclusiones, pero no una tautología para la tercera, entonces el argumento no es válido. Claro, si yo no le hubiese dado esa tercera a conclusión con el cual el argumento no es válido, entonces el argumento era válido, porque dijimos que iba a ser válido con la afirmación que era la conjunción de los 2 datos que teníamos, o de los datos que fuera que tuviéramos, y las primeras 2 conclusiones, ¿ok? Entonces, si no hubiese estado la tercera presente, entonces si hubiese sido un argumento válido, ¿por qué? Con las primeras 2 en los 2 casos fue una tautología, ¿ok? Así que tengan eso en cuenta. Pero no vamos a ver de esos casos en donde hay más de una conclusión. Pero, en teoría, si hay más de una conclusión, tiene que asegurarse de eso, ¿ok? Les repito, que las conjunciones que las condicionales que tiene como hipótesis la conjunción de los datos y como hipótesis a cada una por separado de las conclusiones son tautologías. Entonces el argumento completo con sus datos y cada uno y las 2 conclusiones o las conclusiones que haya sería válido, ¿ok? Si no, no es válido. Bien, pues vamos a ver, primer paso, ¿cuál era? Identificar, ¿verdad?, las afirmaciones que están envueltas en los datos y la conclusión de nuestro argumento con variables. Pues mire, el primer dato, fíjese que es también, igual que en el primer ejemplo, una condicional, ¿verdad? Si usted obtiene un promedio numérico de 90 o más, entonces usted obtiene una calificación de A. ¿Cuáles son las 2 afirmaciones que están envueltas en esa condicional, que es el primer dato? La primera es, usted obtiene un promedio numérico de 90 o más. Recuerde que el sí no se incluye porque eso es parte del conector de esa condicional, ¿verdad?
usted obtiene un promedio numérico de 90. Vamos a llamarlo eso P. P. Usted obtiene un promedio numérico de 90 o más. ¿Sí? ¿Cuál es la segunda afirmación en esa condicional, que es el primer dato? Usted obtiene una calificación de A. Así que me abre eso Q. Usted obtiene una calificación de A. Bien. Esas son las dos afirmaciones que estaban envueltas en la condicional que corresponde al primer dato. El segundo dato, fíjense que nada más que es una afirmación. Usted obtiene una calificación de A, pero esa es esta misma. Usted obtiene una calificación de A, así es que no le tenemos que añadir una tercera variable. Y la conclusión dice: usted tiene un promedio numérico de 90 o más. Esa es precisamente la afirmación P. O sea que no hay que añadir ninguna más variable para completar la identificación de las afirmaciones envueltas en los datos y las conclusiones del argumento con variables, ¿ok? Nada más hay dos variables. Segundo, traducimos, ¿verdad? Vamos a poner aquí, primero, claro, no vamos a decir qué es lo que se hace porque ya lo indicamos en el primer ejemplo. Segundo, se traduce los datos y las conclusiones del argumento a símbolos. La primera es una condicional porque dice: si usted, entonces, pues usted dice, bueno, pues la primera, el primer dato es una condicional. ¿Qué tiene como hipótesis? A la afirmación: usted obtiene un promedio numérico de 90 o más, que esa es la afirmación P. Usted obtiene un promedio numérico de 90 o más. Esa es la hipótesis. Entonces, ¿qué dice después? Usted obtiene una calificación de A, que fíjese que es la afirmación Q. Así es que el primer dato se traduce así: P, que es esto, entonces Q, que es esto, ¿verdad? Que mire lo que lo dice ahí. ¿Cuál es el segundo dato? La afirmación: usted obtiene una calificación de A, que es esta, la segunda, la Q. ¿Y cuál es la conclusión? La conclusión dice que es: usted obtiene un promedio numérico de 90 más, que fíjese que es la primera, la P. Así que ahí tiene el segundo paso, que es traducir los datos y la conclusión a símbolos, ¿ok? Tercer paso. Tercer paso. Traducimos. No voy a escribir cuál es el tercer paso, ¿verdad? Les indico que vamos a hacer el tercer paso, pero no voy a copiar cuál es el tercero porque ya lo hicimos en el primer ejemplo, ¿verdad? Traducimos los datos, perdón, eso ya lo hicimos, ¿verdad? Traducir los datos y las conclusiones del argumento a símbolos. Tercero, establecemos la afirmación que tenemos que investigar, ¿ok? Establecemos la afirmación que tenemos que investigar. ¿Cuál será la afirmación que tenemos que investigar? Siempre dice la condicional, y recuerden que la condicional se representa con ese signo, ¿verdad? Una flechita que va hacia el frente, que tiene como hipótesis, lo que va acá es la conjunción de los datos, de este dato con este dato. Así es que será la conjunción de la condicional de P con Q con el otro dato que es Q, y que tiene como conclusión a cada una de las conclusiones del argumento, que nada más hay una, que es la P. Pues esa es la afirmación que hay que investigar, ¿okay? ¿Qué es lo que hay que investigar? A ver si esa condicional es una tautología, porque si es una tautología el argumento es válido, si no es una tautología el argumento es una falacia o sofisma o sencillamente que no es válido, ¿okay? Bien, pues vamos a ver. Fíjese que tenemos que preparar la tabla de verdad para esta afirmación, ¿okay? Fíjese que se parece mucho a esta. Usa dos variables, ¿verdad? La P y la Q. Así que tenemos que hacer esas dos columnas con esos cuatro casos que son los mismos siempre. Después tenemos la condicional de P con Q, que la tenemos aquí. Después tenemos la conjunción de la condicional de P con Q. La conjunción de la conjunción de P con Q, no con P, que eso era con lo que teníamos la conjunción en el primer caso, ¿verdad? Porque el primer dato era si P entonces Q y el segundo dato era Q. Ahora
perdón, el primer caso era, y el segundo dato era P. Ahora el segundo dato es Q, por eso cambiamos esto a Q. Y aquí, pues, la afirmación final, que es esa afirmación. Si P entonces Q y Q, entonces P. Así que fíjense que lo que hice fue usar la misma tabla, pero usted la tiene que hacer nueva. Si usted está copiando, tiene que hacerla nueva, ¿verdad? Con esos encabezamientos, ¿ok? Fíjense que hubo un cambio aquí, porque porque aquí era la conjunción de la condicional de P con Q con P en el ejemplo 1. Y ahora es la condicional, la conjunción de la condicional de P con Q, ¿ves? Y entonces, claro, acá la condicional final es la condicional de P con Q y Q con P. ¿Ves? Así que hubo un cambio ahí, y antes era la condicional de P con Q y P con Q. ¿Ok? Bien, pues vamos a ver cuáles son los valores de verdad. Estos son los mismos de los primeros 4 casos, y esto resulta ser lo mismo, ¿verdad? Porque esta condicional de P a Q, o sea, si P entonces Q, tiene los mismos casos, así que sale cierta y falsa en los mismos sitios, ¿verdad? Va a ser cierta en todos los casos, excepto si la primera afirmación, que es P, es cierta y la segunda es falsa. Fíjense que en el segundo caso ocurre eso. La primera afirmación, que es P, en esa condición es cierta, y la segunda, que es Q, es falsa. Ahí es que es falsa. Bueno, pues ahora vamos a ver cuáles son los valores de verdad de la conjunción de la condicional de P con Q con Q. O sea que ahora tenemos que usar estas dos columnas, ¿verdad? Porque es la conjunción de esta condicional con esta afirmación. ¿Cuándo es que una conjunción es cierta? Si las dos son ciertas. Pues mira, aquí en el primer caso son ciertas las dos, ahí es cierta. Aquí es falsa las dos, pues ahí es falsa. Aquí es cierta las dos, mire, pues aquí también va a ser cierta. Y en el último caso nada más una es cierta, pues va a ser falsa, porque para ser cierta una conjunción, las dos, como en el caso 1 y en el caso 3, tienen que ser ciertas. Y por eso en el caso 1 y en el caso 3 fue cierta esa conjunción. Y finalmente vamos a ver esta condicional, a ver cuándo es que es cierta. Bueno, pues como es una condicional, va a ser cierta en todos los casos, excepto si esta primera que está aquí es cierta y esta segunda que está acá es falsa. Pues ahora lo tenemos que fijar de aquí a allá. Cuando va de cierto a falso, ahí será falso. De cierto a cierto, cierto. De falso a cierto, cierto. De cierto a falso, de cierto la primera a falso la segunda, ahí es falso, ¿verdad? Y de falso a falso, cierto. El único momento en que es falsa esta condición es cuando se vaya de cierto, aquí en el caso 3, a falso en la P, en el caso 3, de cierto a falso, pues ahí es falsa. ¿Ok? ¿Qué notamos como cuarto paso? Que la afirmación, me falta como algo. Primero, segundo, tercero. Bueno. Sí, establecemos. Porque a mí me salieron ahora más que 5 pasos, ¿verdad? Me salieron 5 pasos. El primer paso es, vamos a ver, me perdonan un momentito, identificar las variables, traducir, establecemos la... porque el cuarto paso es este, ¿verdad? Este es el tercero. El cuarto paso es la tabla. El quinto paso es decidimos si la afirmación investigada es o no una tautología, ¿ok? ¿Y qué usted diría? Que la afirmación investigada no es una tautología porque no es cierta en todos los casos. Hay un caso en donde es falsa. Así es que la afirmación investigada, que es esa condicional, no es una tautología. Y en el sexto decidimos si el argumento considerado es válido o no. Que usted diría que no es un argumento válido, ¿verdad? Porque resultó que esta afirmación investigada no es una tautología. No es un argumento válido. Y por lo tanto, en esos casos en que no sea un argumento válido, podemos decir que el argumento es una falacia o un sofisma, ¿ok? Podemos decir que no es válido y se acabó. O podemos decir que el argumento es una falacia. O podemos decir
que el argumento es un sofisma. Y ya. ¿Okay? Cualquiera de las tres cosas podemos decir que el argumento no es válido porque no resulta ser una tautología, o que el argumento es una falacia, o que el argumento es un sofisma. ¿Okay? Muy bien, pues vamos entonces a ver el tercer ejemplo. En el tercer ejemplo dice así. Vamos a ponerlo acá. Dato. Si X, entonces Y. Dato. Negación de Y. Conclusión. Negación de P. ¿Okay? Bien. ¿Ese esquema es un argumento o no? Sí. Tiene dos o más datos y tiene una conclusión. ¿Cuál es la diferencia con los ejemplos anteriores? Que los datos y la conclusión nos daban en palabras, ¿verdad? Fíjese que aquí nos dan en símbolos. O sea, que en este tercer ejemplo yo no voy a tener, me voy a obviar el paso de identificar las afirmaciones envueltas en el argumento con variables y traducir esos datos y esa conclusión a símbolos, porque ya precisamente estamos en ese punto. Tenemos los datos y la conclusión en símbolos, ¿verdad? Bueno, pues podemos pasar a el siguiente paso, que es establecer la afirmación que hay que investigar. ¿Investigar qué? Si es o no una tautología. Y recuerde que la afirmación que hay que investigar tiene esta forma, ¿verdad? Es una condicional que tiene como hipótesis, o sea, lo que va antes de la flecha es la conjunción de los datos. ¿Cuáles son los datos? Si X, entonces Y no Y. ¿Ok? No Y. Esa es la hipótesis de la condicional, que es la afirmación que tengo que investigar a ver si es o no una tautología. ¿Y cuál es la conclusión de esa condicional que tenemos que investigar? Pues precisamente cada una de las conclusiones del argumento que me den. Y nada más hay una conclusión, pues esa conclusión es la conclusión de esa afirmación que tengo que investigar a ver si es o no una tautología. Siguiente paso, preparamos la tabla de verdad para esa tautología, ¿verdad? Para esa afirmación, perdón. Así es que vamos a borrar aquí porque necesitamos un poquito más de espacio, ¿verdad? Fíjense que tenemos dos variables, la X y la Y. Pues usted sabe que si hay dos variables, en su afirmación va a haber cuatro casos. El caso 1, el caso 2, el caso 3 y el caso 4, que son siempre los mismos. En el primero ambas afirmaciones son ciertas, en el segundo caso la primera es cierta y la segunda es falsa, en el tercero la primera es falsa y la segunda es cierta, y en el cuarto ambas afirmaciones son falsas. Los mismos cuatro casos siempre, ¿se acuerdan? Bien, ahora, ¿qué prepararíamos? Pues fíjense, lo primero que necesitamos es la condicional de X con Y, la condicional de esta con esta. Después tenemos que buscar la conjunción de la condicional de X con Y, que la tenemos que aquí, con la negación de Y, pero no tenemos la negación de Y, es que antes de poder buscar la conjunción de la condicional de X con Y con la negación de Y, tenemos que buscar los valores de verdad de la Y. Y después tenemos que buscar la condicional que tiene como hipótesis a la conjunción de esto, ¿verdad? O sea, y antes de poder buscar entonces esa condicional que tiene como hipótesis a la conjunción de estas dos cosas, tenemos que buscar la conjunción de estas dos cosas, de esta que está aquí con esta que está aquí. Así que X, si X entonces Y no Y. Bien. Ya que tenemos esto, ¿verdad? Tenemos que buscar definitivamente la condicional de esto que está aquí con esto que no lo tenemos. Pues antes de poder buscar esa condicional tenemos que buscar los valores de la negación de P. Perdón, aquí es la negación de... Me arreglan, esto es la negación de X. Me perdonan. ¿Okay? X. Eran nada más que dos variables. Yo dije que eran dos variables, pero hay una tercera. Pero es que cometí un error aquí, es la negación de X. ¿Okay? Así que ponemos aquí la negación de X. Y finalmente, ya que tenemos esta conjunción de esto con esto, mírela aquí, y esta, mírela aquí, podemos buscar la condicional de esto que está aquí con esto que está aquí. ¿Okay? La si X entonces Y la negación de Y,
entonces la negación de X, que es la afirmación que de hecho tengo que investigar, ¿ok? Bien, pues vamos a ver, vamos a llenar los valores de verdad de cada una de esas columnas, a ver si la que me sale al final son todas ciertas. Si son todas ciertas, entonces la afirmación investigada es una tautología y por lo tanto este argumento es válido. Vamos a ver, ¿qué valores van a haber aquí de verdad? Bueno, pues fíjense que es una condicional, ¿verdad? Y la condicional es cierta en todos los casos, excepto si la primera afirmación es cierta y la segunda es falsa. ¿En cuál de esos cuatro casos esta afirmación que es la X es cierta y esta afirmación que es la Y, la segunda, es falsa? En el caso 2, miren, la primera es cierta y la segunda es falsa, ¿ven? La primera es cierta y la segunda es falsa, pues ahí es que es falsa esa condicional. En los demás casos, en donde no pasa eso de ir de cierto a falso, mire, de cierto a falso, en ninguno de los demás casos ocurre esto, que vaya de cierto a la primera a falso la segunda, ¿ok? Pues en todos los demás casos será cierta, porque en el único caso en donde una condicional es falsa es que la primera afirmación que la compone sea cierta y la segunda sea falsa. Ahora tenemos que colocar acá los valores de verdad de la negación de la Y, pues serán los valores contrarios a la Y, ¿verdad? Si la Y es cierta, la negación es falsa. Si la Y es falsa, la negación es cierta. Si la Y en el caso 3 es cierta, la negación es falsa. Si la Y en el caso 4 es falsa, su negación es cierta. Pues esos son los valores de verdad de la negación de Y. Y ahora tenemos que buscar la conjunción de esto con esto, de esta afirmación que está aquí con esta afirmación que está aquí, de la condicional de X con Y con la negación de Y. ¿Cuándo es que una conjunción es cierta? Cuando ambas son ciertas. En el primer caso ambas no son ciertas, pues será falsa esa conjunción. En el segundo caso ambas no son ciertas, pues será falsa esa conjunción. En el tercero ambas no son ciertas, pues será falsa esa conjunción. Y en el cuarto ambas afirmaciones, esta y esta, son ciertas, pues la conjunción de ellas es cierta, porque va a ser cierta la conjunción cuando las dos afirmaciones, que son esta y esta, que la componen, sean las dos ciertas. Aquí nada más. La negación de X, pues serán los valores contrarios a los valores de Y de las X, ¿verdad? Si la X en el caso 1 es cierta, la negación será falsa. Si la X en el caso 2 es cierta, la negación será falsa. Si X en el caso 3 es falsa, la negación será cierta. Y si X en el caso 4 es falsa, la negación será cierta. Y ahí tendremos los valores de verdad de la negación de X. Finalmente, ¿cuáles son los valores de verdad de esta condicional? Bueno, pues, ¿cuándo es que una condicional es cierta? En todos los casos, excepto si la primera afirmación que la compone, que es esta, y cuyos valores de verdad están aquí, mire, 2, si X entonces Y negación de Y, y la segunda, cuyos valores aparecen aquí, mire aquí, es falsa. De cierto a falso va a ser falso. Y marcamos las dos, ¿por qué? Porque tenemos tantas columnas, pues para no confundirnos, ¿verdad? Tenemos que usar esta columna y esta columna nada más para decir los valores de verdad de esta condicional. Recuerde, de cierto a falso va a ser falsa. Pues mire, de falso a falso, pues cierta, porque no fue de cierto a falso. De falso a falso, pues cierta. De falso a cierto, pues cierta, porque no fue de cierto a falso, fue de falso a cierta. Y de cierta a cierta, cierta. Pues, ¿qué notamos? Que la afirmación investigada es una tautología. Por lo tanto, ¿qué decimos del argumento? El argumento es válido. El argumento es válido. Y recuerde que tiene que decirlo así, el argumento es válido. Eso es lo que hemos definido. ¿Cuándo es que tiene usted un argumento válido? Fíjese que si no es válido, usted no puede decir que no es correcto, eso no se permite, ni no es cierto, ¿no? Lo que puede decir, además de decir que no es válido, es que es una falacia o es un sofisma. Pero este tercer ejemplo terminamos viendo que efectivamente ese argumento es válido porque la afirmación que investigamos resultó ser una tautología, ¿ven? Y ya. Y recuerden, no puede decir es correcto, es cierto, es propio, vale la pena. No, es válido, es lo que se define, ¿ok? Como se llama un argumento que es válido, ¿ok? Bueno, pues con esto terminamos esta séptima lección. En la octava comenzaremos viendo ejemplos adicionales de argumentos para decidir si son válidos o no. Bueno, pues nos vemos entonces.